Muy buenas, queridos hermanos. Dios os bendiga. Este domingo vamos a escuchar el Evangelio, o ya hemos escuchado, depende cuando estéis viendo este vídeo, a Jesús llamándonos a la conversión. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Vemos que Jesús utiliza el verbo en imperativo, convertíos. El modo imperativo se usa con el objetivo de poder expresar mandatos, órdenes, solicitudes, ruegos, deseos, algo que parece poner la decisión final de la acción en el otro. O sea, podría parecer entonces que es algo que depende única y exclusivamente de nosotros. Y aunque es así, porque nosotros tenemos poder sobre la conversión, tenemos cierto poder sobre la conversión, no es así del todo. Puesto que conversión es transformación, es cambio, es mutación, es cuando algo es una cosa y pasa a ser absolutamente otra. La conversión pues es una obra que solo puede realizar el Espíritu Santo, que transforma al viejo hombre en el nuevo hombre, que nos hace una nueva criatura. Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo en el encuentro que tuvo con él oscura ahí en la noche, de noche. Le dijo: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, como tú y como yo, que hemos nacido de un padre y una mamá, un papá y una mamá carnales, es carne. Solo lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ese nuevo nacimiento es algo que solo nos puede dar el Espíritu Santo. El reino de Dios está cerca, nos decía Jesús en este pasaje, pero sin conversión no se puede entrar en él. Necesitamos esa conversión para vivir una vida espiritual plena. Y eso sucede porque cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, cuando creó a Adán y Eva, los creó con una naturaleza perfecta. Ellos tenían una inclinación natural para obedecer, para hacer el bien. Adán y Eva no necesitaban esforzarse. Para ellos era tan natural hacer el bien como respirar. Nosotros no tenemos que pensar para respirar, no tenemos que esforzarnos. Respirar es algo que brota de modo natural y automático en nosotros. Pues bien, para Adán y Eva era igualmente espontáneo y natural obedecer a Dios, hacer el bien. Ellos era cuando desobedecieron que forzaron su naturaleza a hacer algo que no le apetecía. Es decir, por explicarlo de alguna manera, esa primera experiencia de pecado fue diferente a todas las que iban a suceder después. Tú y yo nos enfrentamos al pecado que normalmente viene en forma de tentación primero. Y luego no tenemos que luchar solo contra vencer a la tentación, sino contra vencernos a nosotros mismos, a nuestra carne. A nuestra carne le apetece el pecado. La carne está ávida de pecar. A la carne le apetece, le gusta pecar. Ellos al revés. Tuvieron que violentar lo que le apetecía a su carne para desobedecer. Y así se produjo la gran tragedia. Cuando ellos pecaron ocurrió un gran misterio. Ellos transformaron su naturaleza. Su naturaleza, que era perfecta, pasó a ser una naturaleza pecaminosa. O sea que cambiaron su tendencia natural para apetecer el bien por una predisposición a la desobediencia y el mal. Y desde ese momento, lo que resultó difícil, lo que pasó a ser contrario a nuestra naturaleza en los seres humanos, era la obediencia y hacer el bien. Pero el problema no se quedó allí, porque Adán y Eva tuvieron hijos. Y esos hijos, nacieron ya con esa nueva naturaleza pecaminosa. Y sus nietos también, y sus bisnietos, y tú y yo. Y cada hombre sobre la tierra llega a este mundo, desde el primer momento en su vida, con una tendencia natural hacia el pecado. Es algo que ha quedado dentro de nosotros, y con esa naturaleza pecaminosa nos resulta imposible obedecer. Es por eso que dice la palabra en Romanos: todos, absolutamente todos han pecado, y todos están privados de la gloria de Dios. Somos justificados gratuitamente por la gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús, continúa Romanos. Pero todos
pecamos. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y quiero dejar una cosa clara. Conversión no es lo mismo que convicción. Nosotros podemos estar muy convencidos de que ser creyente es lo mejor, de que seguir a Jesús es lo mejor, pero convicción tiene que ver con el cerebro. Convicción es un cambio en la manera de pensar. La convicción puede de pronto abrir las puertas a la conversión, pero la conversión tiene que ver con otra cosa. Y es cierto que también sucede al revés, ¿no? La conversión cambia nuestras convicciones, pero experimentar la conversión es una cosa distinta a tener un cambio en las convicciones. Conversión es experimentar algo dentro de ti que te produce un cambio en tu vida, que cambia tu naturaleza. Es un milagro similar al que ya hizo Jesús con otra conversión, cuando convirtió el agua en vino. El agua era una cosa absolutamente distinta del vino. Cuando nosotros pasamos por un proceso de conversión, nos convertimos en una criatura totalmente nueva. Estar convencido no es lo mismo que estar convertido. Y tal vez esa sea la explicación de por qué, a pesar de haber conocido la Biblia, los caminos de Dios, a pesar de asistir a un grupo de oración, de ir a misa cada domingo, a pesar de haber prometido y haber decidido y haber hecho todo lo posible con tus fuerzas para vivir como un verdadero creyente, a pesar de pertenecer a una comunidad, pues no puedes. Tal vez porque te falta estar convertido de verdad. Porque tal vez hasta hoy solo has sido una persona convencida de que la mejor vida es la vida de los creyentes, pero te falta vivir o renovar en tu vida el milagro de la conversión. Jesús nos lanza el llamado esta semana. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Y nos lanza el llamado, y aquí es donde vengo a lo que decía antes, porque en parte sí que depende de nosotros. Porque sí que hay cosas que, aunque sea una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros podemos hacer por la conversión. Podemos obstaculizarla, podemos ignorarla, incluso peor, podemos creer que nuestro proceso de conversión ya ha concluido. Yo me pregunto, ¿cuándo fue el momento que a solas y desde lo más profundo del corazón le pediste a Jesús que te convirtiese, que cambiase dentro de ti todo aquello que Él no consideraba bueno, que destruyese, que aniquilase lo que no te convenía, todo aquello que estaba contra su voluntad? ¿Cuándo fue el momento que le dijiste a Dios, transfórmame, pase lo que pase, cueste lo que cueste? ¿Cuándo? Yo no quiero decir tampoco que el proceso de la conversión se convierta en algo mágico y que después de la conversión esté todo el camino hecho. Ya todo resulta fácil. No, después de la conversión lo que nos va a llevar toda la vida es aprender a convivir con esa nueva naturaleza, con ese nuevo hombre en el que Dios nos convierte, con esa nueva criatura. Y eso es el proceso del crecimiento. Porque cuando uno nace de nuevo, su cuerpo es indefenso, débil, apenas sabe tenerse en pie. Pues eso le pasa al creyente recién nacido, al recién nacido de nuevo. Pero poco a poco el creyente va adquiriendo herramientas para defenderse y va convirtiéndose en adulto. Dios quiera que eso nos esté pasando. Este proceso de crecimiento probablemente nos va a llevar la vida entera. Tampoco debemos creer que el proceso de conversión es un milagro irreversible, porque del mismo modo que nuestros padres perdieron la gracia siendo su naturaleza perfecta, nosotros podemos perder la gracia de la conversión y volver a nuestra vida carnal y pecadora. Como miembro de Chivitas quería recordarte que nuestro libro rojo nos dice que nuestra oración debe ser confiada, continua y humilde. Si hay algo que podemos hacer con nuestra conversión es desearla y pedirla. Dice nuestro libro rojo, nuestra oración debe ser confiada, continua
humilde y siempre unida a la conversión. Tiene que producir efectos de cambios en nuestra propia vida. Cambios que nos lleven a una mayor unión con los hermanos, a una mayor unión con Dios y a que se note que tenemos un estilo de vida diferente, como nos decía Ricardo el miércoles. Yo no sé cómo se encuentre cada uno de nosotros en este momento. Tal vez tú te encuentras en un momento en el que tienes la certeza de estar convertido. Y no lo niego. O sea, hay quien puede estar en ese momento y que su relación con el Señor atraviesa un momento estupendo, una relación va de maravilla. Tal vez, por el contrario, eres alguien que tuvo, sí, un momento especial de conversión en tu vida, pero sientes que ha retrocedido a ser aquel que no deseas. O tal vez estás en esta comunidad hace tiempo que perteneces a la iglesia y jamás has tenido la experiencia de un encuentro transformador con Cristo Jesús. Estés en el momento que estés. Si estás bien, para pedirle al Señor que te confirme su gracia. Si te sientes alejado de ella, pues para pedir que te renueve. Si jamás has tenido la experiencia, para pedirle al Señor que te la dé, porque es algo que cambia la vida. Yo os propongo que durante esta semana, nuestra oración personal, apartemos un momento especial para orar los unos por los otros, pero por nuestra mutua conversión. Dios os bendiga, queridos hermanos. Un fuerte abrazo.